Bienvenidos todos al por fin tier list de clases de Starfinder. En el canal ya prácticamente hemos hecho vídeo para todas las clases, solo nos faltarían el Vanguardia y el Biohacker, son las únicas clases que no hemos hecho vídeo, así que como lo sabemos próximamente, tampoco os preocupéis porque no os han cancelado ni nada por el estilo. Pero me apetecía hacer, ya que había gente pidiéndolo, un pequeño vídeo de tier list para explicar un poquito por encima de qué va cada clase y cuáles me parece que son las que están mejor diseñadas y las que están peor diseñadas. En este sentido, voy a ir clasificándolas pues de S a D, teniendo en cuenta principalmente lo bien que se ajustan a la temática del juego y lo interesantes que son de jugar. Hay algunas que son muy difíciles de jugar, sobre todo en Starfinder, que es un sistema de juego complicaete. Así que esas no es que vayan a tener cierta preferencia, porque sean complejas no implica que sean mejores. Pero hay que tenerlo en cuenta. Empezamos por el emisario, un clásico. Están prácticamente ordenados. El emisario es esta clase que es diplomática. Es el típico bardo de los juegos de fantasía, que básicamente todo su papel es ser diplomático y intentar convencer a la gente para que haga las cosas que él o ella quieren. Entonces, dentro de Starfinder está muy bien planteado el emisario como tal, porque además, dependiendo de la temática, se puede llevar de formas muy diferentes. Puede ser desde un idol hasta un streamer, un videojugador, un diplomático, realmente un emisario político. La temática modifica muchísimo al emisario, muchísimo más que a otras clases, lo cual está muy guay. Es realmente la única clase a la cual la temática le afecta en gran medida la forma en la que lo juegas. Y eso mola mucho. El problema que tiene el emisario es que tiene muy pocas habilidades con las que realmente hacer ese efecto de ser como el líder. Es verdad que las habilidades de emisario están muy bien diseñadas, pero para mí le hace falta alguna más. Le hace falta una cosita más que te permita realmente personalizar un poco mejor el personaje. Pero yo lo dejaría en una A, en la clasificación. Después tenemos el mecánico. El mecánico es muy interesante en Starfinder y probablemente mi clase favorita. Más que nada porque tienes la versatilidad de tener tanto un dron, un robot compañero, como un exoesqueleto metido en el cuerpo que te ayuda a hacer tus acciones. Y eso está muy bien metido dentro del sistema. Además de que muchas cosas del sistema están diseñadas prácticamente para los mecánicos. Y es que a nivel de diseño es muy bueno. Entonces, el mecánico sí que se merece una S. Bueno, por ejemplo, todas las mecánicas que hay con los drones, toda la personalización que puedes tener, los trucos de mecánico, todo eso mola muchísimo. Y si te gusta el tener un compañero robot y cosas así, o mejorar tus fuerzas físicas o tu precisión o tal, metiéndote implantes, el mecánico es el mejor para eso. Después tenemos el místico. El místico es una clase que me gusta mucho también. El problema que tiene es que hace este papel como de clérigo y demás, que al final, si no lo juegas muy bien, queda un poco en el aire todo el tema del clericalismo y demás. Entonces, es una clase que está diseñada decente, pero sí que es verdad que le hace falta, igual que al emisario, algo más de personalización. Para mí el problema del místico es que en algunas cosas es demasiado genérico, ya que es también una de las pocas clases que pueden usar magia, aparte pues del tecnomante, del psíquico, del witchwarper, que tienen cada uno sus propias magias. El místico, el problema que tiene es que es un mago, pero también es un sanador, pero también es un guerrero si lo haces de cierta manera. Y entonces como que el personaje queda un poco en el aire. Y sin embargo no termina de ser tan fuerte en sus cosas como otros personajes. Por ejemplo, en magia es muy fuerte, pero para muchas cosas el tecnomante es bastante mejor.
que un místico, ya que un místico suele ser un mago para las cosas vivas, pero un tecnomante es tanto para las cosas vivas como para robots y también tiene otras clasificaciones, otros ámbitos. El místico, lo bueno que tiene son sus vías de místico, que al final pues personalizan bastante. Por ejemplo, la del devorador es muy autodescriptiva y la verdad es que está muy guay. Pero al final el místico me parece que es una clase que se queda un poquito atrás en cuanto a temática dentro del mundo y en cuanto a personalización le falta también un poquito algo. Lo voy a dejar en la A, porque realmente el problema que tengo con el místico es el mismo que tengo con el emisario. Que ahí le falta alguna cosilla que te permita finalmente justificar ciertas cosas de tu personaje. Una opción, por ejemplo, sería no gastar conjuros como tal y gastarlos de otra manera, como si fueras una especie de solariano, pero más mágico y que te dé como capacidades de combate. Sería a lo mejor una buena manera. Después tenemos el operativo. El operativo es una clase que está bien, hace su función, lo cual es bastante interesante como clase. Pero tiene el problema de que dentro de un sistema donde hay tantas mecánicas, donde hay tantas opciones, donde hay tantas cosas que puedes conseguir con objetos, además, el operativo al final se queda un poco atrás, bastante atrás. Sobre todo, o sea, no digo en cuanto a optimización, porque es verdad que el operativo tiene muy buen daño y no es algo a ignorar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si quieres jugar un asesino, puedes jugar un mecánico y ser un asesino, con un exoesqueleto y demás, potencias físicas, hackear las cámaras, todas estas cosas que al final el operativo también hace, pero lo hace un poquito peor, el tema de los hackeos, que el mecánico. Necesita objetos al final el operativo para poder hacer cosas como le conviene. Y eso pues es menos atractivo. Para mí el operativo es un poco una trampa, porque piensas que vas a ser un asesino y al final como que nunca terminas de ser ese asesino oculto y demás hasta niveles muy altos y haces cosas que el resto de clases también hacen. Entonces el operativo yo lo dejaría en una C. Pues después tenemos el operativo, lo dejaría en una C porque el soldado me pasa lo mismo con el operativo, pero el soldado mola un poquito más porque tiene las armas prácticamente todas disponibles. Y eso está bastante guay. Y los estilos de combate molan. Pero el problema es que dentro de este sistema donde los objetos importan tanto, pues ambas clases se quedan un poquito atrás en cuanto a habilidades. Sin embargo, el soldado puede usar más objetos, así que está un poquito por encima. El solariano me parece que está muy guay. El problema es que dentro del lore todavía le faltan cosas por pulir. El solariano es de esta religión que viene de los Kasazas, de su planeta natal y que después en su nave colonia fueron llevando a los mundos del pacto, que básicamente pues hace como este rito del ciclo de las estrellas y demás. Me parece que todavía falta un poquito de lore detrás del solariano, pero el diseño de clase está bastante bien. Aún así, no lo pondría que fuera tan bueno como el místico o el emisario, ya que estos dos pues están bastante pulidos ya de por sí. El solariano es verdad que desde que metieron el arquetipo para poder elegir si eres de gravitones o de fotones de forma pura, ha mejorado bastante. Pero aún así me parece que es una clase de personaje que está diseñada para Power Gamers. Porque desde un punto de vista del lore, el místico sigue siendo mejor. Así que lo voy a dejar en una B. Pero al final tiene una función muy similar a la del soldado, que es hacer daño. Al solariano le falta un poquito más. Que yo en partidas lo he disfrutado muchísimo. Porque si tú lo planteas de una forma única o ligeramente diferente a como se suele plantear, con un poquito más de religiosidad, un poquito más de misticismo, y no solo fuerza y daño, pues el personaje es bastante más interesante, tanto de ver como de jugar. Pero esto es algo que los manuales no han sabido aprovechar todavía. No sé si los manuales más recientes, porque hay alguno que no he leído, amplían sobre esto, pero si amplían el lore de los solarianos, puede estar bastante interesante. Después tenemos el tecnomante.
El Tecnomante a mí me parece una clase que está muy bien hecha. Es una clase súper sencilla de jugar, es una clase mágica, es una clase que dentro del mundo cabe muy bien, porque al fin es un mago que puede afectar a máquinas y puede manipular la tecnología. Y es que dentro del lore sin tecnomantes no habría prácticamente juego. Los tecnomantes son los que crean esas runas con las que puedes bloquear sistemas informáticos. Y solo eso ya me parece brutal. Entonces, Tecnomante lo metería también en el S, ya que es una clase que está perfectamente metida tanto dentro del lore como en sus mecánicas. Y para mí es una S. Después tenemos al Witchwarper. El Witchwarper es una clase que aquí ya entramos a las nuevas. Es una clase que me gusta mucho. Es una clase que me parece muy chula. Perdón, perdón. Este es el nanocito, el nanocito. Pero vamos a hablar del Wishwarper. Es una clase que me parece muy chula y la verdad es que da mucho juego para temas de roleo y demás. Pero es verdad que puede ser un poquito decepcionante cuando la juegas. Es también un mago, pero es un mago de apoyo, que tenía un papel algo similar al de los oráculos de Pathfinder, pero el psíquico hace esas cosas mejor. El precog hace esas cosas mejor. Así que el Witchwarper se queda un poquito atrás en algunas cosas. Me parece que todavía le queda un poquito de desarrollo por delante. Entonces yo lo dejaría en la C junto al operativo, porque le pasa lo mismo. Está muy bien como clase, pero es una trampa. Es una trampa de clase. Porque si no lo conoces, te crees que es más de lo que realmente es. Ahora sí, el nanocito. El nanocito está muy bien como clase. El tema de poder transformar tu cuerpo en objetos y demás está muy interesante. El problema es que dentro del mundo tampoco tiene demasiada justificación. Es verdad que es una temática común, el tema de los nanocitos en la ciencia ficción y demás, pero dentro del mundo de Starfinder todavía no ha logrado una justificación que, por lo menos a mí, me parezca del todo correcta. Así que también lo dejaría dentro de la C. También porque es una clase tan absurdamente complicada de jugar y además tan restrictiva de que si coges ciertas dotes o habilidades de clase, no puedes hacer ciertas cosas o pierdes completamente tu habilidad si no gastas cierta arma o si no tienes cierta arma aprendida en tus formas de nanocito. Lo cual hace que, a pesar de que la clase es versátil, es verdad que hay cosas que te bloquean al jugar. Y al final es que es demasiado compleja en algunos aspectos. Yo la simplificaría un poco y le daría algo de lore adicional. Después tenemos el biohacker. El biohacker es una clase que está muy bien. Es una clase del rollo también medio mágico. Y la verdad es que la clase es muy buena. El problema es que tiene cierta complejidad con el microlaboratorio, que es complicada de pasar por alto. Las herramientas del mecánico, que son una especie de microlaboratorio también, pero el microlaboratorio tiene más cosas. Son muy simples las herramientas del mecánico. Simplemente te permiten hacer tiradas de ingeniería e informática, si no recuerdo mal, sin necesidad de tener las herramientas. En cambio, el microlaboratorio del biohacker es bastante más complejo. Es un poco como los memes de texto corto, texto larguísimo, que no entiende nadie. La razón por la que no he hecho vídeo todavía del biohacker es que quiero poder explicar el personaje bien, pero todavía no he encontrado una manera fácil de hacerlo. Sin embargo, me parece que su diseño es bastante mejor que el del operativo, que al final, o que el del eh, nanocito, que al final tienen como una función parecida, aunque el biohacker se basa más en meter debuffos y potenciar a sus aliados. Lo cual está muy bien. Aunque suele tener este problema de que en un sistema donde la economía de acciones es tan importante, pues el biohacker se suele quedar un poquito atrás, sobre todo en los primeros niveles. Así que lo dejaría en la B, porque está bien, el personaje está muy bien diseñado, muy bien implementado dentro del mundo. El problema es en combate, dentro del combate, parece que todavía le falta un poquito por pulir el tema de las habilidades de biohacker, ya que son muy buenas, son fuertes, pero el personaje se siente mal, porque
tu impacto en el juego no es tan significativo como otros personajes. Que si quieres jugar un personaje de apoyo está muy bien, pero para mí todavía le falta un poquito. Después tenemos el Vanguarda. El Vanguarda no lo he hablado todavía también. Este más por pereza que otra cosa, porque me parece que es una clase que tiene pocas cosas, menos de las que podría tener. Y ciertamente ni siquiera lo he jugado tanto, ni lo he visto tanto, así que me cuesta un poquito tener una opinión sobre el Vanguarda. Si el Vanguarda lo voy a dejar aquí de, no sé, porque la verdad es que el diseño está bien, pero está un poco como por todas partes. Entonces, se entiende de que es un personaje que es para estar en el frente del combate, estar recibiendo golpes y estar dando golpes al mismo tiempo. Pero hasta que no lo vea, me va a costar mucho definir si me gusta el diseño o no. Lo pondría seguramente entre la A y la B, probablemente, porque tampoco me parece que sea tan, no me parece que esté tan pulido y tan metido dentro del mundo, me parece que todavía está un poco fuera del lore, le falta un poquito de desarrollo, pero lo voy a dejar en no lo sé, porque estoy indeciso entre el A y el B. Y finalmente tenemos el Precog. El Precog es una clase que me encanta y quiero ponerlo en la S. El problema que tengo es que tampoco lo he visto tanto en juego. Lo he visto muy poquito y no he podido jugarlo yo. Entonces, me estaría engañando a mí mismo por puro favoritismo. Me parece que está muy bien diseñado, pero todavía no he podido comprobar si realmente es una clase que es tan buena como parece o realmente tiene algún fallo del cual no me he dado cuenta, que podría haber sucedido perfectamente. Así que el Precog lo dejaría en una A. Simplemente porque está muy bien diseñado. El Precog está bien metido dentro del mundo. Todo este tema además de misticismo y demás es muy parecido al místico en algunas cosas, pero sí que tiene algunas cosas muy particulares. Y de todas formas, siempre me ha gustado la forma en la que, tanto en Pathfinder como en Starfinder, están implementados la temática del oráculo y este ente que puede ver el futuro, ver el pasado, ver el presente, lo cual está muy bien. Y además de que las anclas del Precog dan muchísimo juego para ganchos de aventura. Es prácticamente un personaje que te genera ganchos de aventura por sí mismo, lo cual está muy bien. El problema es que, por ejemplo, el combate no parece que esté muy desarrollado para el Precog y es una parte que es bastante esencial del juego, así que algo de combate tiene que tener. Pero como no lo he probado, en ese sentido lo dejaría en una A, porque me parece que todavía puede tener algún fallo que no haya visto por mi inexperiencia en ese sentido. Y bien, eso sería todo por aquí. Si queréis, aquí tenéis la lista en pantalla y podéis, voy a moverme al otro lado, un poquito hacia la derecha, para que podáis ver el cartelito bien. Y ahí tenéis preparado el tier list, que al final es mi opinión, de las clases de Starfinder. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo episodio.